Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, la clase pasada estamos probando las caracterizaciones que hay de los espacios regulares. No acabamos la prueba. Nos faltó probar una equivalencia, entonces el día de hoy vamos a probar dicha equivalencia. Ajá. ¿Qué más? Vamos a ver que todo espacio regular es un espacio de Urysohn, pero que el regreso no es válido. Vamos a dar un ejemplo de un espacio topológico, el cual es Urysohn, pero no es regular. Después vamos a ver algunas propiedades que tienen los espacios regulares, que son ejercicios de libro, pero son ejercicios muy interesantes. Entonces vamos a resolverlos. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos una cadena de topologías regulares de un conjunto X. La topología que se genera con esa cadena de topologías debe de ser un espacio regular. ¿Ok? Por ejemplo, ese es uno de los ejercicios que traigo preparados y traemos otro más que habla acerca de las familias celulares. Las familias celulares las estudiamos en el curso pasado. ¿Ser celular qué es? Pues es una familia de conjuntos abiertos que son ajenos 2 a 2. ¿Ok? Hay un problema que habla de los espacios regulares y las familias celulares y hay una relación entre ellas. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Déjenme conecto el iPad porque ya se le va a acabar la batería. A ver. Listo. Pues vamos a comenzar, ¿ok? Ahí está. Vamos a recordar la caracterización de los espacios regulares. ¿Qué es lo que decía? Vamos a leer. Vamos a tomar X, tau, un espacio topológico T1. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A. X, tau es un espacio regular, o sea, la definición de ser espacio regular. Inciso B. Para cada A que pertenece en X y para cada U abierto, tal que A pertenece en U, siempre debe existir un abierto que contiene el punto A. Ese abierto, pues obviamente se queda contenido en su cerradura, pero lo especial de ese abierto es que la cerradura de W, de ese abierto W, se queda contenida en el abierto U. ¿Ok? Entonces, ese es el inciso B y caracteriza los espacios regulares. Inciso C. Para cada A que pertenece en X, existe una base local de cerrados. Y por último, inciso D, que es el que nos falta probar, para cada F subconjunto de X cerrado, siempre existe un conjunto de abiertos, o sea, un conjunto B subconjunto de tau, tal que cualquier elemento de la familia B contiene al cerrado F. Y además, si a todos esos abiertos los intersectamos en cerradura, o sea, tomas a todos los abiertos de la familia B, los intersectas, pero a cada abierto le tomas su cerradura, esa intersección nos tiene que dar el conjunto F. Y el dibujo que ilustra esa situación, pues es el que tenemos aquí. Para cualquier cerrado F que tomemos, siempre vamos a encontrar una familia de abiertos, que son estos que se ilustran aquí, U y V, y bueno, otros que haya, ¿qué tal que cumplen? Todos estos abiertos contienen al cerrado F. Y cuando intersectamos a todos esos abiertos en cerradura, esa intersección nos da el cerrado F. ¿Ok? Bueno, eso también caracteriza a los espacios regulares. ¿Va? Bueno, vamos a empezar con la prueba. Nosotros ya probamos la equivalencia de A, B y C. Eso ya quedó probado. Lo que vamos a ver a continuación es que también D, pues es equivalente a cualquiera de los incisos anteriores. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ver que B es equivalente al inciso D. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar suponiendo el inciso B y vamos a probar el inciso D y después vamos a hacer el regreso. ¿Ok? Bueno, bajamos. Todo esto que aparece, pues ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a suponer B y vamos a demostrar el inciso D. ¿Cómo empezamos? Pues vamos a tomar un cerrado arbitrario. Sea F subconjunto de X cerrado. Si F es cerrado, entonces su complemento tiene que ser un conjunto abierto. Entonces tenemos que X menos F resulta ser un conjunto abierto en X. Vamos a hacer lo siguiente. Para cada punto A que pertenece a este abierto, a X menos F, para cada A que pertenece en X menos F, vamos a construirnos
un abierto WA, abierto en X, vamos a tomar más bien un abierto WA en X, tal que ¿qué? Tal que A pertenece en WA, se queda contenido en la cerradura de WA y se queda contenido en X menos F. ¿Eso por qué lo podemos hacer? Porque estamos suponiendo que se cumple el inciso B. Y el inciso B nos garantiza justamente estas contenciones, ¿ok? Gráficamente, ¿esto cómo se ve? Vamos a hacer un dibujo chiquitito. Vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Aquí tenemos a nuestro F. Aquí está F. Y aquí tenemos un punto A que está en X menos F. Entonces, para cualquier punto que esté fuera de F, lo que estamos haciendo es construirnos un abierto WA que se queda contenido, tal que su cerradura se queda contenida en X menos F. Eso es lo que estamos haciendo. Por cada punto en el complemento, nos construimos uno de estos abiertos. Tomamos uno de esos abiertos. ¿Por qué sabemos que existen? Por la hipótesis, por el inciso B. ¿Ok? Bueno, a estas contenciones y pertenencia, a esta pertenencia y a estas dos contenciones, vamos a llamarles asterisco. ¿Ok? Bueno, aquí en este momento, vamos a proponer a la familia B del inciso D. Proponemos a la familia B como el conjunto de todos los X menos la cerradura de WA, tal que A pertenece en X menos F. Estamos de acuerdo que esa es una familia de abiertos. ¿Por qué? Porque la cerradura de un conjunto siempre resulta ser un conjunto cerrado. Tomamos su complemento y eso nos da un conjunto abierto. Entonces, esta familia B está conformada por puros conjuntos abiertos. Lo que queremos ver es que esa familia B satisface las condiciones que indica el inciso D. Subo tantito para recordar el inciso D. ¿Ah? ¿Subo? ¿Qué es lo que dice el inciso D? Bueno, pues ya propusimos la familia B. Aquí está. Es esta familia B. ¿Qué debe satisfacer? Que cualquier elemento de la familia B se queda contenido en el cerrado F. Y que además, cuando intersectamos a todos estos abiertos en cerradura, nos da el cerrado F. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver esta contención, que va a ser inmediata por la manera en que construimos los abiertos, y esta intersección, que bueno, esa es un poquito menos trivial, pero tampoco es algo complicado. ¿Ok? Entonces hay que ver dos cosas. Bajo y aquí vamos, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues ya propusimos a la familia B, ¿no? Es lo que es en esta parte vamos. Es claro, como había dicho, que B es un subconjunto de tau, por lo que dijimos, no todos son abiertos, todos los elementos de la familia B son conjuntos abiertos. Usando asterisco, tenemos lo siguiente, chequen, tenemos que A pertenece en WA y se queda contenido en X menos F, eso por asterisco. Pero estamos de acuerdo que eso lo podemos hacer para cada elemento en X menos F. O sea, todos los elementos de X menos F se encuentran en un WA y los WA están contenidos en X menos F. Al hacer la unión de todos estos WA con A corriendo en X menos F, ¿qué obtenemos? Pues que esta unión es igual a X menos F, ¿ok? Si tomamos complemento, si tomamos este complemento aquí, en esta igualdad, tenemos la siguiente igualdad. Tomamos complemento, y aplicamos leyes de De Morgan y nos queda esta igualdad. F es igual a la intersección de X menos WA, ¿ok? ¿Sí está bien eso? Bueno, entonces, ¿qué se tiene? Pues que este cerrado se ve como la intersección de estos cerrados, ¿ok? No es lo que queremos, todavía falta una partecita, pero hasta ahorita tenemos que F se puede ver como la intersección de los complementos de los abiertos WA, ¿ok? Bueno, vamos a escribir aquí X menos F. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, pues nota lo siguiente. F se va a quedar contenido en X menos la cerradura de WA. ¿Eso por qué?
por esta contención que estoy señalando. Como la cerradura en X de WA se queda contenida en X menos F, pues simplemente tomamos complemento en esa contención, la contención se invierte y nos termina quedando que F se queda contenido en X menos la cerradura de WA. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Tenemos las siguientes igualdades. La unión de todos los WA tal que A pertenece en X menos F, por lo que vimos aquí arribita, es igual a X menos F. Estamos de acuerdo. Pero también va a ser igual a la unión de la cerradura en X de WA tal que A pertenece en X menos F. Esta igualdad se debe a la contención que voy a marcar a continuación. Cada punto en X menos F se queda contenido en la cerradura de WA. Ajá. Bueno, cada A en X menos F se queda en la cerradura de WA y cada una de esas cerraduras se queda contenida en X menos F. Al hacer la unión, nos da X menos F. Al tomar complemento, nos queda, bueno, al hacer la unión nos queda X menos F. Y justamente es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces de ahí se sigue esa igualdad. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuevamente complemento. Tomamos complemento en esta igualdad. Voy a marcarla. Tenemos esas igualdades y ahora lo que vamos a hacer es tomar complementación. Tomamos complemento, las igualdades se preservan, simplemente tomamos complemento y aplicamos leyes de De Morgan en esta unión y en esta unión de acá. ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que F es la intersección de X menos la cerradura de WA, tal que A corre en X menos F, y eso es igual a la intersección de X menos WA, tal que A pertenece en X menos F. ¿Ok? A esta igualdad vamos a llamarle garabato, y a esta otra igualdad vamos a llamarle gato. Bajo tantito. ¿Qué más? Bueno, notemos lo siguiente. Como X menos la cerradura de WA se queda contenida en la cerradura de X menos la cerradura en X de WA, y esto a su vez se queda contenido en X menos WA para cada A que pertenece en X menos F, pues se tiene lo siguiente. La intersección de todo lo que corre en todos los A que pertenecen en X menos F, de X menos la cerradura en X de WA, se queda contenida en la intersección que corre en los A que pertenecen en X menos F, de la cerradura en X, de X menos la cerradura en X de WA, y se queda contenida en la intersección de X menos WA. ¿Ok? O sea, lo que hicimos es, a estas contenciones de arriba, como se valen para todo A en X menos F, pues intersectamos. Se preservan las contenciones y nos queda todo esto. ¿Va? Bajo. Y por último, usando la igualdad gato, ¿cuál es la igualdad gato? Es esta, ¿no? Que tenemos aquí arriba. Estas dos intersecciones. ¿Va? Usando esa igualdad, tenemos que la intersección de X menos la cerradura en X de WA, tal que A pertenece en X menos F, es igual a la intersección de la cerradura en X, de X menos la cerradura en X de WA, con A que pertenece en X menos F, y esto es igual a la intersección de X menos WA, tal que A pertenece en X menos F. ¿Ok? O sea, al final estas contenciones se terminaron volviendo igualdades. ¿Ok? Consecuencia de la igualdad gato que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Porque lo que está marcado en verde, por la igualdad gato, es igual, estamos de acuerdo. Entonces, estas contenciones se terminan volviendo igualdades y lo que está en medio, esto que está en medio que estoy señalando, pues también es igual, ¿ok? Bueno, bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Al final, con esta igualdad que le llamé bolita, la bolita, esta bolita, y con gato y garabato, ¿qué tenemos? Que el conjunto F es igual a la intersección de la cerradura en X, de X menos la cerradura en X de WA, tal que A pertenece en X menos F. Vamos a recordar quién era garabato.
Vamos a recordar quién era Garabato. Subo tantito. Garabato era esta igualdad. F es igual a la intersección de X menos la cerradura de WA, ¿no? Con A corriendo en X menos F, ¿ok? Tenemos esa igualdad, ya la habíamos probado. Pero probamos que esta intersección, esta que está aquí, bajo tantito, probamos que esa intersección es igual a esta intersección que estoy señalando. Esta, la intersección de la cerradura en X, de X menos la cerradura en X de WA, con A que pertenece en X menos F. Pero aquí nota algo, nota que todos los elementos a los que se le está tomando la cerradura, todos esos son los elementos de la familia B. Estos elementos, estos conjuntos, son elementos de la familia B. Recuerden cómo definimos la familia B, como los complementos de las cerraduras de los WA. Ajá. Y les tomamos cerradura, los intersectamos, ¿y qué obtenemos? Obtenemos al cerrado F. Que eso es lo que queríamos, ¿estamos de acuerdo? Bajo tantito, y en resumen, ¿qué tenemos? Con todo esto, ¿qué es lo que hicimos? Pues construimos una familia B. ¿Qué familia es? La familia de X, menos la cerradura de WA, tal que A pertenece en X menos F, y esa familia satisface las siguientes condiciones. B es un subconjunto de tau, o sea, B es una familia de abiertos. ¿Okay? F se queda contenido en X menos la cerradura en X de WA. ¿Okay? Y eso es para cada A que pertenece en X menos F, o sea, para cada elemento de la familia B. ¿Qué más? Cuando intersectamos a todos los elementos de la familia B en cerradura, o sea, cada elemento le toma su cerradura, esa intersección nos da el conjunto F. ¿Ok? Y con eso queda probado el inciso D. B implica D. Ahorita tenemos que B implica D. ¿Qué tenemos que probar ahora? Tenemos que probar que el regreso es válido. Que si suponemos el inciso D, entonces el inciso B es válido. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Si está bien, ¿hay alguna duda? Cualquier duda me pueden decir, ¿vale? Voy a bajar tantito, si es que no hay dudas, bajo. Y ahora vamos a probar D implica D. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a tomarnos un punto en X, vamos a tomarnos un abierto, tal que A pertenece en U. Nuestro objetivo va a ser encontrar un abierto intermedio, un abierto que contiene el punto A, tal que su cerradura de ese abierto se queda contenida en el conjunto U, ¿no? Ese es nuestro objetivo, porque queremos probar el inciso B, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. U es un abierto, entonces su complemento, ¿cómo va a ser? Va a ser un cerrado, ¿no? Entonces tomamos a F como X menos U, y entonces F resulta ser un conjunto cerrado. ¿Qué sabemos por hipótesis? Por hipótesis, como estamos suponiendo el inciso D, tenemos que existe una familia B de abiertos, tales que para cada elemento de la familia contiene el cerrado F. Y al intersectar a todos los elementos de la familia en cerradura, nos da el cerrado F. ¿Ok? Bueno, ¿nosotros qué sabemos? Pues el punto A no se encuentra en F. ¿Estamos de acuerdo? Porque A pertenece en U y F lo definimos como X menos U. Entonces, ¿qué tenemos? Como A no está en F, entonces A no pertenece en esta intersección. La intersección de las cerraduras en U, tal que U corre en la familia B. ¿Estamos de acuerdo? Y si un punto no está en una intersección, es porque no está en alguno de los intersectandos. Entonces, debe existir un U0 que pertenece a la familia B, tal que A no pertenece a la cerradura en X de U0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos? Como F se queda contenido en U0 y U0 se queda contenido en la cerradura en X de U0, entonces si tomamos complemento, ¿qué le pasa a las contenciones? Pues las contenciones se van a invertir y nos queda lo siguiente. X menos la cerradura en X de U0 se queda contenido en X menos U0 y X menos U0 se queda contenido en X menos F. ¿Pero quién es X menos F? X menos F resulta ser U.
¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el punto A pertenece en X menos la cerradura en X de U0, se queda contenido en X menos U0 y se queda contenido en el conjunto, en el abierto U. Nota lo siguiente. Nota que este conjunto, X menos la cerradura de U0, estamos de acuerdo que es un abierto, porque es el complemento de una cerradura, ¿ok? Y nota también que X menos U0 es un cerrado, ¿ok? Bueno, bajo tantito, aplicamos el operador cerradura, vamos a aplicar el operador cerradura y vamos a obtener lo siguiente. Aplicamos el operador cerradura en estas contenciones y tenemos lo siguiente. A pertenece a X menos la cerradura de U0. ¿Estamos de acuerdo? Por lo de arriba. Este conjunto, X menos la cerradura de U0, pues siempre se va a quedar contenido en su cerradura. Entonces se queda contenido en la cerradura de X menos la cerradura de U0. Ajá. X menos U0 es un cerrado. Entonces, ¿cuánto vale su cerradura? Si tienes un cerrado y le tomas su cerradura, es el mismo, ¿ok? Entonces, la cerradura de X menos U0, ¿cuánto vale? Es X menos U0 porque X menos U0 ya es un conjunto cerrado. Y X menos U0 se queda contenido en U, ¿ok? Ahora, vamos a fijarnos en todo lo que está marcado de naranja. Tenemos que A pertenece a este abierto, que es X menos cerradura de U0, se queda contenido en su cerradura, obviamente eso siempre pasa, y la cerradura de ese abierto se queda en el abierto que tomamos al principio de la prueba, el abierto que contenía el punto A, ¿ok? Bajo tantito, y para simplificar un poquito la notación, si nosotros llamamos a X menos la cerradura de U0 W, entonces, ¿qué se tiene? Pues que W es un abierto que contiene el punto A y que satisface estas pertenencias y contenciones. ¿Okay? Pero eso por definición, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el espacio es regular, porque tomamos un punto A en X arbitrario. Tomamos un abierto U que contiene al punto A y encontramos un abierto intermedio, y por abierto intermedio entendemos que contiene el punto A, y la cerradura de ese abierto se queda contenida en U. ¿Okay? Y entonces se concluye que el espacio resulta ser regular. ¿Ok? Y con eso queda probada completamente, ya queda probada la caracterización de los espacios regulares. ¿Ok? Con eso se acaba la prueba que, bueno, con eso se acaba la prueba. Ya habíamos probado estos tres incisos, A, B y C. ¿Ok? Nos faltaba probar el inciso D. Bueno, ya probamos que B y D son equivalentes. Y con eso se acaba la demostración de las caracterizaciones de los espacios regulares. ¿Va? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Cualquier duda me pueden decir, ¿vale? Voy a bajar tantito. Bajo, bajo. Y bueno, ahora lo que vamos a ver, que era un pendiente que teníamos, es que todo espacio regular es un espacio de Urysohn, ¿va? Y después de eso vamos a dar un ejemplo de un espacio topológico que es Urysohn, pero no es regular, ¿va? Vamos a hacer la prueba. Todo espacio regular es Urysohn. Demostración. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tomar dos puntos X, Y en X, con X distinto de Y. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar dos abiertos, tal que uno de los abiertos contiene X, el otro abierto contiene y esos dos abiertos, al intersectarlos en cerradura, la intersección resulta ser vacía. Eso por definición es ser un espacio de Urysohn, ¿no? Bueno, va la prueba. X es distinto de Y. Como X es un T1, porque X es regular, entonces tenemos que el unitario de Y es un conjunto cerrado, ¿va? Y entonces el complemento, o sea, X menos el unitario de Y, estamos de acuerdo que es un conjunto abierto que contiene al punto X, ¿va? Por hipótesis, ¿qué sabemos? Por hipótesis, X es regular. Y entonces tenemos un punto y un abierto que contiene ese punto. ¿Qué podemos hacer? Por hipótesis, debe existir un abierto intermedio, o sea, existir un abierto U, tal que
X pertenece en U. Se queda contenido en la cerradura en X de U y se queda contenido en X menos el unitario de Y. ¿Ok? Bajo tantito. Ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que X está en U y Y pertenece a X menos la cerradura de U. ¿Eso por qué? Eso consecuencia, esa pertenencia es consecuencia de esta contención que tenemos aquí. La cerradura de U se queda contenida en X menos Y, ¿no? Tenemos esto. Si tomamos complemento en esa contención, la contención se invierte y nos termina quedando que el unitario de Y se queda contenido en X menos la cerradura en U. Pero que el unitario de Y esté contenido en X menos la cerradura de U es lo mismo a decir que Y pertenece a X menos la cerradura en U. ¿Ok? Entonces, de este argumento se sigue esta pertenencia. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ah, nota esto. Nota que este es un abierto. X menos la cerradura en X de U, este es un conjunto abierto que contiene el punto Y. Nuestro espacio X es regular. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Pues que existe, aplicando nuevamente regularidad, tenemos que existe un abierto V tal que Y pertenece en V, se queda contenido en la cerradura en X de V y se queda contenido en X menos la cerradura en X de U. ¿Ok? Y fíjense, con esto, ¿qué tenemos? Con esto hemos construido dos abiertos. Construimos el abierto V y construimos el abierto U. Esos dos abiertos, ¿qué propiedades tienen? Ah, pues el abierto U contiene el punto X, ¿ok? El abierto V contiene el punto Y, ¿estamos de acuerdo? Y cuando los intersectamos en cerradura, ocurre que su intersección, X está en U, Y está en V, y al intersectarlos en cerradura, la cerradura en X de U, intersección, la cerradura en X de V, esa intersección resulta ser igual al vacío. Eso amerita una prueba, es una prueba muy sencillita, voy a bajar tantito, que realmente esta intersección es vacía. Aquí está la prueba. La cerradura en X de U, intersección, la cerradura en X de V, estamos de acuerdo que se queda contenida en la cerradura en X de U, intersección, la cerradura en X, intersección X menos la cerradura en X de U. Consecuencia de que este conjunto, la cerradura en V, se queda contenida en X menos la cerradura en X de U. Esa contención la tenemos aquí arriba, ¿verdad? Entonces, como se tiene esta contención, cuando le intersectamos la cerradura en X de U en ambos lados de la contención, pues obtenemos la contención que está aquí marcada, la que estoy señalando. Ajá. Pero esta intersección obviamente es igual al vacío, porque es el conjunto intersección su complemento. Esa intersección siempre resulta ser vacía. Por lo tanto, esta cerradura, la cerradura de U, intersección, la cerradura de V, resulta ser igual al vacío. ¿Ok? Y entonces, ¿qué probamos? Que para cualquiera dos puntos, X y Y, con X distinto de Y, siempre se pueden encontrar dos abiertos, tal que X está en U, Y está en V, y la intersección de U con V en cerradura es igual al vacío. Por lo tanto, por definición de espacio Urysohn, tenemos que X, tau resulta ser un espacio de Urysohn. Y ahí se acaba la demostración. Si está bien, hay dudas, cualquier duda me pueden decir. ¿Qué se probó? Pues que todo espacio regular es un espacio de Urysohn. ¿Okay? Y la pregunta que surge de manera natural es si se vale el regreso, si todo espacio Urysohn es un espacio regular. Ya vimos que con Hausdorff no sucede, ¿verdad? Hay Hausdorff, hay un ejemplo, un espacio Hausdorff, el cual no es regular. Ocurre que con los espacios de Urysohn sucede lo mismo. Hay un ejemplo, un espacio de Urysohn que no es regular. ¿Okay? Y el ejemplo que vamos a dar
es el mismo ejemplo que dimos hace 2 clases. ¿Ok? Así que bajo y va nuestro ejemplo. Observación, como ahí tengo escrito, no todo espacio Urison va a ser un espacio regular. Vamos a demostrarlo. Aquí está, ¿no? Nuevamente. Bueno. Aquí está. No es todo espacio, bueno, aquí dice no todo espacio Hausdorff, pero es no todo espacio Urison. ¿Ok? No todo espacio Urison es un espacio regular. Este ejemplo ya lo dimos, ya probamos varias propiedades de este espacio topológico, entonces vamos a recordarlas y lo único que vamos a agregar es que no es un espacio de vamos a probar que este es un Urison, el cual no es regular. Ya probamos que no es regular, de hecho, así que vamos a ir recordando lo que sabemos de este espacio, ¿va? Tomamos a X como los reales. El conjunto de X son los reales. Definimos a B como el conjunto de todos los intervalos abiertos, unión, todos los intervalos abiertos que intersectamos con los racionales. ¿Ok? ¿Cómo son esos conjuntos? Pues hay de 2 tipos. Un intervalo abierto de los usuales o un intervalo abierto que solo considera los puntos racionales. ¿Ok? La primera afirmación que ya se probó es que B es base para alguna topología. Eso ya lo probamos. La afirmación 2 es que R, tau B, como B es una base, induce una topología. Esa topología que induce, vamos a llamarle tau B. Ocurre que R, tau B es un espacio Hausdorff que no es regular. Esto también ya lo probamos, ¿va? Bajo tantito. Y lo nuevo es que R, tau B resulta ser un espacio de Urison. Falta probar eso, ¿ok? Vamos a probarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a agarrarnos de la definición de espacio de Urison. Tomamos 2 puntos, X, Y en X, con X distinto de Y. Vamos a medir la distancia que hay del punto X al punto Y, ¿ok? Bajo tantito. Y definimos los siguientes intervalos abiertos. Definimos a I1 como el intervalo X menos R entre 3, X más R entre 3, y definimos a I2 como el intervalo abierto Y menos R entre 3, Y más R entre 3. Gráficamente, ¿cómo se ven? Pues se ven así, ¿no? Como se ve en el dibujo. Aquí está, ¿no? Son 2 abiertos y que toma de radio estratégico, ¿no? No fue cualquier radio. Tomamos un radio con el cual esta intersección en cerradura va a ser vacía. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué tenemos? Pues que I1 y I2 son intervalos abiertos, ¿ok? Tal que X pertenece en I1, Y pertenece en I2, y aquí vamos a tener cuidado. Primero vamos a tomar la cerradura de esos abiertos, pero con la topología euclidiana. Esa es la euclidiana. Por eso se le pone una E. Tomamos la cerradura de I1, la cerradura euclidiana en I1, intersección la cerradura euclidiana de I2, y ¿quién es la cerradura euclidiana de I1? Es el intervalo cerrado, X menos R entre 3, X más R entre 3. ¿Cuál es la cerradura euclidiana de I2? Es Y menos R entre 3, Y más R entre 3, y estamos de acuerdo que esa intersección es igual al vacío, ¿ok? Es un hecho. Pero aquí hay un problemita, que aquí estamos tomando cerradura euclidiana, ¿ok? Estamos tomando cerradura euclidiana, pero ese es el puente para probar que si tomamos cerradura con la topología tau B, también la intersección resulta ser vacío. Chequen, bajo tantito, bajamos un poquito, noten esto. Como la topología euclidiana se queda contenida en la topología tau B, entonces, para cada A subconjunto de R, se tiene esta contención. La cerradura de A respecto a la topología tau B, aquí faltó poner la tau, se queda contenida en la cerradura euclidiana de A. Eso siempre sucede porque la topología tau B es más fina que la topología euclidiana. ¿Cuál es el argumento de por qué se vale esa contención? Porque la topología tau B contiene a todos los intervalos abiertos.
los usuales, ¿no? Los intervalos abiertos usuales. Y cualquier abierto en R con la topología euclidiana se obtiene a partir de la unión de intervalos abiertos de los usuales, ¿ok? Por eso es que se tiene esta contención. Y como tau v es más fina, se tiene esta contención de las cerraduras, ¿ok? Y bueno, ahora lo único que hay que notar es que se satisfacen las siguientes contenciones. La cerradura en tau v de I1 intersección la cerradura en tau v de I2, pues se va a quedar contenida en la cerradura euclidiana de I1 intersección la cerradura euclidiana de I2. Pero esa intersección de cerraduras es igual a el vacío, por lo que vimos aquí arriba, ¿ok? Y entonces, ¿qué se tiene? Pues encontramos, bajo tantito, encontramos dos abiertos en tau v, tal que X pertenece en I1, Y pertenece en I2, y en cerradura, su intersección es vacía, ¿ok? X y Y se tomaron de manera arbitraria en la recta, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que R, con esta topología, la topología tau v, que ya estudiamos con mucho cuidado hace 2 clases, resulta ser un espacio de Urysohn, ¿va? Y entonces tenemos que el ser Urysohn no implica el ser regular. Y cuando vimos este ejemplo con cuidado, vimos que este espacio no es un espacio regular y es Hausdorff. Pero ahorita agregamos más, o sea, no, es Hausdorff y de hecho es un poquitito más, es Urysohn, pero no es regular, ¿ok? Y ahí se acaba la prueba, ¿no? De que hay espacios topológicos que son Urysohn, pero no son regulares. Bajo tantito. Y bueno, se puede decir que con esto acabaríamos la teoría de espacios regulares, pero hay ejercicios muy interesantes que me gustaría checar, ¿va? Entonces vamos a hacer 2 ejercicios el día de hoy y la siguiente sesión, no estoy seguro qué vayamos a ver, todavía no sé si ver los espacios funcionalmente Hausdorff o ver la semirregularidad, que generaliza a la regularidad. En su nombre lo indica, ¿no? Es semirregular y en los espacios semirregulares tenemos que hablar de los abiertos regulares y cerrados regulares que se introdujeron en topología 1. ¿Okay? No sé qué ver, tenemos que ver uno de esos dos, nada más. Pero bueno, ya la siguiente sesión ya decidiré qué es lo que se va a hacer, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer estos 2 problemas. Ejercicios. Primer problema. Vamos a tomarnos X un conjunto y está F una cadena de topologías. O sea, todos los tau alfa, con alfa en J, todos los tau alfa son topologías. Pero esta familia de topologías forma una cadena respecto a la contención. O sea, si nos tomamos 2 elementos en la familia F, uno se va a quedar contenido en el otro. Si tomamos 2 elementos en la familia F, uno se queda contenido en el otro. ¿Ok? Bueno, son topologías y aparte topologías regulares. ¿Va? Sea tau F la topología generada por la unión de todos los elementos de la familia F. O sea, la topología generada por las topologías tau alfa. ¿Va? Demostrar que tau F es una topología regular. Aquí vale la pena recordar cuál es la topología generada por esta familia. Aquí lo tengo en un paréntesis. Recordemos que tau F es la topología que tiene por base a la familia BF y está definida como las intersecciones desde I igual a 1 hasta N de los U alfa I, tal que U alfa I pertenece a tau alfa I con I igual a 1 hasta N y tau alfa I corriendo en la familia F. O sea, ¿cómo nos construimos un básico? Pues lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tómate una cantidad finita de elementos de la familia F. Selecciona una cantidad finita de elementos de la familia F. O sea, una cantidad finita de topologías. Tau alfa 1, tau alfa 2, hasta tau alfa n. Después selecciona de cada una de esas topologías un abierto. U alfa 1, U alfa 2, U alfa n. E intersecta todos esos abiertos. Esa intersección te va a dar un básico. ¿Ok? Bueno, y así es como se construyen los básicos de tau F. ¿Va? Tenemos que probar cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es probar que esta topología, la topología tau F, es una topología regular bajo el supuesto de que la familia F
es una cadena de topologías, o sea, son comparables todas esas topologías, y que todas esas topologías son regulares, ¿va? Esas son nuestras dos hipótesis. Es una cadena de topologías regulares, ¿va? Bueno, bajo tantito y empezamos la prueba. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tomarnos un punto en X y vamos a tomarnos un abierto en tau F, tal que A pertenece en U. Nosotros sabemos cómo son los básicos en tau F. Y aquí tenemos un punto y un abierto que contiene el punto. Entonces, como BF es base, ¿qué tenemos? Pues existe un básico, un elemento en la familia BF, tal que A pertenece en B y se queda contenido en U, ¿no? Justo como indica el diagrama. Empezamos tomando un punto A y un abierto U. Como tenemos que BF es base, pues hay un elemento de esa familia que contiene el punto A y se queda contenido en U, ¿no? Bueno, aquí están donde se encuentra cada objeto, ¿no? A pertenece en X, B pertenece en BF y U pertenece a la topología tau F. Ahora, como B pertenece en BF, pues ¿cómo tiene que ser B? B debe verse como la intersección desde I igual a 1 hasta N de U alfa I con U alfa I en tau alfa I y tau alfa I un elemento de la familia F y corriendo desde 1 hasta N, ¿va? Usando el hecho de que F es una cadena y el hecho de que tau alfa 1 hasta tau alfa N pertenece en F, acuérdense que la familia F es una cadena de topologías. Aquí tenemos una cantidad finita de topologías que son tau alfa 1, tau alfa 2, tau alfa N. Todas ellas son comparables. O sea, tomas a tau alfa 1 y a tau alfa 2 y entonces tú puedes ver cuál es la topología más fina y cuál es la más gruesa. Después tomas a tau alfa 1 con tau alfa 3 y también las puedes comparar. Comparas todas contra todas y entre todas ellas, una debe ser la más fina, o sea, la más grande de todas las topologías, ¿no? Entonces debe existir un I0 que pertenece en 1 hasta N, tal que para cada I igual a 1 hasta N, tau alfa I se queda contenido en tau alfa I0. O sea, existe entre esta cantidad finita de topologías, está la topología más grandota. Consecuencia de que F resulta ser una cadena. Y un diagrama que ilustra esta situación, pues es el siguiente, el que tenemos aquí. Aquí tenemos esta línea que representa a nuestra familia F y un puntito, pues representa una topología, ¿no? De la familia F. Entonces aquí tenemos, no sé, la topología tau alfa 2, después tau alfa 7, tau alfa 1. Se pueden comparar todas contra todas, ¿va? Tenemos, entre toda esa cantidad finita que seleccionamos arriba, tenemos la que es más grande. Y esa que es más grande le llamamos tau alfa y 0. ¿Okay? Y esto es consecuencia de que tenemos un orden lineal respecto a la contención. Es una cadena. ¿Ok? Bajo. Y como tau alfa y 0 es la topología más grande, pues contiene a todas las demás. Y entonces debe de contener a todos los U alfa I para cada I igual a 1 hasta N. O sea, todos los abiertos U alfa I se quedan en la topología tau alfa y 0. Y como una topología es cerrada bajo intersecciones finitas, ocurre que esta intersección finita, la intersección desde I igual a 1 hasta N, de U alfa I, pertenece a tau alfa y 0. Pero pregunta, ¿quién era esta intersección? ¿Esta intersección quién era? Pues es el conjunto B, estamos de acuerdo. Este es el conjunto B, así lo definimos aquí arriba. Aquí está, ¿no? Entonces, bajo tantito. Y entonces tenemos lo siguiente. B es un abierto, es un elemento de la topología tau alfa y 0. Ajá. ¿Y qué pasa con esa topología? Pues sabemos que la familia F era una familia de topologías regulares, una cadena de topologías regulares. Entonces, cada una de estas topologías es regular, estamos de acuerdo. En particular, tau alfa y 0 debe de ser regular, ¿ok? P pertenece a tau alfa y 0, es una topología regular, bajo
y vamos a usar la regularidad de esa topología. Usando la regularidad de tau alfa y 0, tenemos que existe W en tau alfa y 0, tal que A pertenece en W alfa y 0, se queda contenido en la cerradura de la topología tau alfa y 0, de W alfa y 0, y se queda contenido en B. ¿Okay? Y aquí vamos a hacer un recordatorio, que en el fondo ya lo hicimos, pero ahorita lo voy a enunciar en su forma más general, que dice lo siguiente, es un recordatorio de topología 1. Si tenemos un conjunto X, y suponte que tienes dos topologías para ese conjunto X, donde una de ellas se queda contenida en la otra. Suponte que tenemos tau 1 y tau 2, dos topologías en X, tal que tau 1 es un subconjunto de tau 2. Entonces, siempre se cumple que para todo A subconjunto de X, la cerradura en tau 2 de A se queda contenida en la cerradura en tau 1 del conjunto A. ¿Ok? Bajo tantito y eso lo vamos a ocupar, porque nota lo siguiente. Como tau alfa y 0 se queda contenido en tau F, por el recordatorio, ¿qué pasa con la cerradura en F de W alfa y 0 y la cerradura en tau alfa y 0 de W alfa y 0? ¿Cuál cerradura es mayor? Pues la de tau alfa y 0, estamos de acuerdo. Entonces tenemos esta contención, por lo cual se tiene lo siguiente, chequen. A pertenece en W alfa y 0. Este es un abierto de tau F. Ajá. Se queda contenido en su cerradura de tau F. Ajá. Por lo que vimos aquí arriba, se queda contenido en la cerradura de tau alfa y 0. Y esta cerradura se queda contenida en B por lo que vimos aquí arriba, en esta contención. Y B era un básico que tomamos de tal forma que contenía el punto A y se quedaba contenido en U. ¿Ok? Ahora, entonces tenemos esas contenciones. Nos quedamos únicamente con esta pertenencia, con esta cerradura y esta contención de aquí que involucra el abierto U. ¿Y qué terminamos teniendo? Pues que el punto A se queda en el abierto W alfa y 0, que se queda contenido en la cerradura en tau F de W alfa y 0 y se queda contenido en U. ¿Ok? Entonces, ¿qué probamos? Pues tomamos un punto en X. Tomamos un abierto en tau F. ¿Quién era tau F? Era la topología generada por la cadena de topologías regulares F. ¿Ok? Y que demostramos que hay un abierto en tau F que se queda contenido en su cerradura y a su vez se queda contenido en cerradura en U. ¿Ok? Y por lo tanto, eso por definición que nos está diciendo, pues que X, tau F resulta ser un espacio regular. ¿Ok? Por lo tanto, X, tau F resulta ser un espacio regular. ¿Va? Y con esto se acaba la prueba. ¿Qué terminamos probando? Subo tantito. Terminamos probando que si tienes un conjunto X y tienes una cadena de topologías regulares y consideramos la topología generada por esa familia de topologías, esa topología, la generada, es una topología regular. ¿Ok? O sea, la regularidad se heredó al final. ¿Va? Bajo. Y la conclusión, bueno, es que X, tau F es regular. Es un ejercicio de libro bastante interesante, que creo que lo había dejado como ejercicio en algún momento, pero bueno, ahorita ya lo resolvimos, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y esto que sigue ya no lo vamos a ver hoy, pero lo que nos falta es definir lo que es una familia celular, después qué es un abierto regular, y hacer un ejercicio que involucra a las familias celulares y a los abiertos regulares. ¿Ok? Pero bueno, eso lo hacemos la siguiente clase. Y bueno, tengo que decidir pues qué ver si los funcionalmente Hausdorff, verlos con mucho cuidado, o ver la semirregularidad. ¿Va? Pero bueno, eso lo decido en estos días y nos veríamos nuevamente el jueves. ¿Va que va? Cualquier duda me pueden decir. Y bueno, pues hasta aquí le dejamos, ¿va? Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego, Paco. Hasta luego. Bye, bye.